entonces que esta palabra viene del griego charismata. Toda la semana repetimos esto. ¿Por qué? Porque es importante que tú tengas ritmo y repetición, ¿cierto? No te olvides que en griego charismata se deriva de charis, que significa gracia. Entonces, los dones vienen de gracia, vienen de regalo, vienen como añadido a lo que Dios tiene para tu vida. El uso de esta gracia se encuentra principalmente en todo lo que vivió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que activó prácticamente e hizo más visible y más claro en la palabra todos estos dones que el Espíritu de Dios nos dejó por medio de Cristo Jesús. El uso de esta palabra contribuye a la edificación de la comunidad cristiana, es decir, tú y yo nos edificamos mutuamente ¿con qué? Con estos dones, con esta acción de gracia que el Padre pone en cada uno de nosotros. De esa manera, se hace realidad el cumplimiento de la gran comisión, de esa misión que el Padre tiene para cada uno de nosotros. En el lugar que tú estés, en la circunstancia en que tú estés, el Padre te va a permitir ser instrumento. No necesariamente tienes que estar atrás de un púlpito. Hay multitud de actitudes y de acciones que tú puedes hacer para representar a Dios en donde tú estés manifestando. ¿Sí? Donde tú estés, entonces se puede. Dice también así, y damos inicio a la lección número 5, que dice diversidad de dones, pero un mismo espíritu. ¿Quién dijo esto? Obviamente el apóstol Pablo. Está en 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Qué lindo, esta palabra me da inquietud. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Basados entonces en esta grandiosa palabra dicha por el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, él nos aclara que hay diversidad de dones. Hay muchos regalos donde el Padre pone en ti. ¿Para qué? Para que puedas servirle, para que se active tu llamado, se active tu ministerio. Por lo menos para las mujeres, dice la palabra de Dios que no hay mejor llamado para una mujer que ser madre y esposa. Esto no quiere decir que no tengas que trabajar. Ahí también tú puedes gerenciar, tú puedes liderar. De esa manera, Senfol también capacita hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, para que puedas liderar de acuerdo al llamado o de acuerdo a la gracia o al don que Dios ha puesto en tu vida. ¿Sí? Eso es importante. Dice también que en estos versículos el apóstol Pablo nos enseña. Vamos a ver entonces qué nos enseña. Nos enseña que la Trinidad actúa para capacitar al creyente. ¿Quién es la Trinidad? ¿Quiénes son? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Van a actuar, van a colocar en el creyente lo que él necesite. Pero te digo algo, en el ejercicio de servirle al Padre me he dado cuenta que en la medida en que tú te involucras, en la medida en que tú te comprometes, te sumerges en este ambiente espiritual, en la medida en que tú vas capacitándote, conociendo la palabra, Él va desempolvando dones, talentos que están inherentes en ti desde el momento en que le conociste. ¿Sí ves? Entonces dice que para ser testigos de obras mejores. ¿Quién dijo eso? Nosotros tenemos que ser testigos de obras mejores, usando los dones y operaciones de servicio. Obviamente el apóstol, porque estamos desglosando lo que dijo Pablo. Yo no sé si alguno de ustedes se identifica con él. Si me preguntan, me identifico. También me encanta mucho las acciones, la vida, o estudiar al rey David por su humildad, por su sinceridad con Dios. De la misma manera, conocer al apóstol Pablo nos hace saber esa gracia y esa misericordia que Dios tiene para nosotros. ¿Pero qué? De una forma activa, porque él no fue nada quieto. El apóstol estuvo siempre moviéndose, hablando, escribiendo, predicando, orando, permitiendo que los dones del Espíritu fluyan en él para ser instrumento. Y mientras más huella dejaba, era mejor para nosotros, porque esas huellas nosotros estamos, ¿qué? Siguiendo. Los dones del Espíritu Santo son, ¿qué?
capacidades extraordinarias que el Espíritu de Dios nos otorga para gracia, para edificación de la iglesia. Capacidades extraordinarias, es decir, fuera de lo común, fuera de lo que tu ojo ve. Porque dice la Biblia que el Señor guardó para nosotros lo que ojo humano no vio ni oído oyó. Eso guardó el Padre para ti, para mí, para tu casa, para tus hijos. Qué bueno es saber que nuestros chiquitos se están conectando. Si tú tienes primos, sobrinos, amiguitos, niños, hijos tuyos, puedes conectarles en este mismo link. Los días viernes a las 4 de la tarde, ellos están estudiando el mismo material de una manera más lúdica, más entendible, a manera de juego. Los chicos están ya avanzados en la memorización de versículos de la palabra. Es decir, que ellos están creciendo en un ambiente óptimo para que puedan desarrollar y ver esto como algo natural, como algo normal. Más sin embargo, es extraordinario. Para nosotros es sobrenatural, pero nuestros chicos están creciendo como algo normal porque se están desarrollando en un ambiente de luz y de espiritualidad. Eso tiene que marcar tu casa y marcar tu vida. Qué importante es entonces que esta edificación sea para ellos. Recuerdo que un pequeñito, siempre que le pedía a una pastora que ore, por favor, ora por mí. Ella le ponía la mano si es que le dolía el hombro, si es que le dolía la cabeza, y el pequeño oraba por la pastora. En ese mismo momento calmaba su dolencia y se quedaba sana. Es importante entonces que activemos la fe de ellos. ¡Qué bonito! El don espiritual es ejecutado solo a través de la intervención sobrenatural de Dios. Si es que tú y yo pretendemos que eso tiene que suceder porque así es la vida, no. Sucede porque ejecuta el Espíritu Santo. Es por la intervención absolutamente de Él. Y cuando Él interviene, cuando ve un corazón dispuesto, curioso, un corazón ávido de las cosas espirituales, la misma curiosidad que a veces ponemos, el mismo enfoque que a veces ponemos en algo de este mundo, que no está nada malo que tú te enfoques en tu carrera, en tus estudios, en tu trabajo, en tus proyectos, ¿sí? No tiene nada de malo, pero esa misma intensidad debemos colocar en lo espiritual, porque muchas veces lo dejamos como algo secundario, pero déjame decirte, familia, que lo espiritual es lo primero, porque a partir de él entonces todo es posible. A partir de que tú pones tus sueños y plantas tu vida en él, entonces todo se desglosa para bien. No podemos entonces desenfocarnos y pensar que las cosas van a suceder solo porque tienen que suceder. No, nosotros somos intencionales, debemos buscar el ambiente óptimo. Por eso es que preparamos con cánticos, con adoración, rindiendo nuestro espíritu para que la palabra caiga a tu corazón en terreno fértil y germine. ¿Germine qué? Vida, testimonio, acciones, perdón. Y de esa manera, entonces tú creces. Eso es importante. También dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:10. Esta es la nueva versión internacional o NBI. Dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Administrelo fielmente, la gracia de Dios en sus diversas formas. Administre fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Lo mismo en la Reina Valera, revisión 1960, nos dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme. Qué hermoso es el Señor, cómo va creando todo, cómo Él te va dirigiendo, cómo te va encaminando, cómo permite que comprendamos lo que dice la palabra, porque es importante que tú entiendas que hay una diversidad de formas en que Él se manifiesta, las que están escritas obviamente en la palabra de Dios, pero también tú tienes experiencias personales muy tuyas, muy de Dios y de ti, que eso se queda guardado en tu corazón y en el del Padre, pero que surgen a partir de conocer la palabra de Dios, porque buscas más allá, porque te encuentras con Él en ese lugar santísimo, en ese tiempo donde tú cierras tus ojos, alabas el nombre de Dios, cierras tu puerta, escuchas música o canciones que adoren el nombre de Jesús.
el nombre del Padre, el nombre del Espíritu Santo, ese ambiente maravilloso que tú propicias siendo intencional. No te permitas salir de tu casa sin antes haber hablado con Él, sin antes haber adorado su nombre, sin antes haber escuchado tu voz, lo que te está diciendo en su palabra viva, eficaz, real, la que te anima, la que te convence, la que te dirige. La palabra de Dios en Efesios 4, 11 al 15 nos dice así, ¿no es cierto? Está desde el 14 y el 15, pero para que tú tomes nota puedes revisarlo desde el versículo 11. Tenemos aquí del 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. ¿Qué te dice entonces la palabra de Dios? Desde el momento en que leemos este versículo, nos dice que no seamos ya como niños fluctuantes, llevados por doquiera. Si alguien te dice, sabes que esto es bueno, ven, probemos. Vamos por acá porque es bonito y nos van a proveer de algo. Vamos. Mira, la única forma en que tú crezcas espiritualmente, tengas una madurez contundente, para que de esa manera, siendo maduro, ya dejándonos familia, dejándonos de toda situación emocional, porque las emociones son las que juegan con nuestras decisiones, las emociones donde es tu alma, ¿cierto? Mente, emociones y voluntad, esa es la que muchas veces nos mueve el piso y nos hace estar como niños fluctuantes, un día sí y al otro día no. Entonces dice que las personas que están así con el doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos, dice la palabra de Dios. No podemos ya permitirnos, familia, al estar fluctuando como niños. Los niños sí, cuando somos recién nacidos en Cristo, obviamente, cometemos errores, indecisiones, un día sí, un día no, hoy quiero orar, mañana ya no quiero, pero a las alturas de alguien que conoce la palabra, que maneja, por lo menos en Redes Sur hemos mantenido un ritmo y repetición, y el que se sube en este tren se va habituando a esta conducta que el Espíritu nos ha dado, una característica especial, una característica que nos hace únicos. Nosotros tenemos la genética de Cristo y como cuerpo de Cristo, Senfol Redes Sur tiene una identidad bajo la cobertura de la familia que tenemos. Entonces, de esa manera, familia, nosotros debemos entender lo que dice el versículo. La palabra ministerio o servicio proviene del griego, mira de dónde proviene, del griego diaconía, que literalmente significa servicio. Por eso tú ves en algunas denominaciones les llaman diáconos, es decir, servidores, servidores. Esta palabra ministerio proviene del griego diaconía, listos para servir. Generalmente se define como las diversas formas de servir utilizando estos dones, estos talentos, todo lo que el Padre te ha delegado. ¿En dónde entonces tú vas a manifestar lo que el Padre te ha dado? No podemos ser esos siervos malos, como dice la palabra. Habíamos visto la semana anterior la parábola, ¿no es cierto? De los dones, de los talentos, donde le entregan los servidores a su Señor. Tú me diste 5, por favor, te entrego 10. Y de esa manera, entonces tú tienes que tener esa misma actitud, multiplicar lo que Él te ha dado. ¿En dónde? En tu casa. En tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus seres queridos. No podemos estar alumbrando afuera y en nuestra casa ser oscuridad. De la misma manera, entonces nosotros necesitamos experimentar que el Padre nos delegue. Tienes que experimentar una conciencia activa de que tú estás siendo luz en tu casa. Por lo menos los padres, los hombres de familia, están llamados a manifestar esa luz, esa dirección espiritual. Y si de pronto tu esposo no está o no es creyente, entonces te toca como mujer tomar la batuta espiritual de los niños, dejando que entiendan que su papá verdadero es nuestro Padre Dios. Él nos da identidad, Él nos da estabilidad, Él nos da seguridad. ¿Sí? Se manifiestan también, dice, en los 5 oficios, ya sabes cuáles son: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro.
Él mismo los constituyó, Él mismo los edificó, los hizo, los construyó, los pensó, los meditó. El Padre sabía que necesitaba de todo esto para que nosotros podamos movernos con libertad, servirle con gozo, no con carga. Si tú estás haciendo las cosas espirituales como por carga, entonces simplemente ahora que vamos a hacer la cena, un tiempo especial hermoso, solamente arrepiéntete, dile, Dios, yo quiero hacer en libertad. Porque familia con carga, nadie avanza. Con opresión, con dificultades, que ahora estoy bien, mañana ya no quiero. Eso no le gusta a Dios porque estamos presentando una situación de, estás fluctuando, una situación de duda, una situación de inconformidad, donde un poquito que le demostramos al enemigo, una puerta pequeñita que él encuentra, entra con fuerza y quiere dominar tus emociones. Pero familia, el Padre, nosotros somos hijos de Él, es decir, Él es nuestro dueño. De esa manera, encuentra una crisis interna emocional en la que siempre va a ganar el Espíritu de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya venció en la cruz al enemigo, lo venció públicamente. Y ahí es entonces en donde nosotros empezamos a vivir los llamados desiertos. Cuando tú estás pasando un desierto, gloria a Dios, por lo menos un creyente que no ha pasado desiertos no es creyente. Necesitamos las aflicciones. ¿Tú has pasado por aflicciones? Yo sí he pasado. ¿Estás pasando hoy? Sí, todos estamos en un proceso, gloria a Dios, pero tienes que salir listo, tienes que salir formado, oliendo, ¿cierto? A proceso, oliendo a desierto. Eso es importante entonces para cada uno de nosotros. Primera de Corintios 12:7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Mira cómo nos pone la palabra tan clarito. A cada uno de nosotros les da la manifestación, es decir, se manifiesta, se presenta, viene a ti para proveerte y eso tiene que edificar tu vida, tu casa, tus hijos con libertad. ¿Cuándo viene la libertad de los dones espirituales? Cuando tú aclaras tu identidad, cuando tú sabes que eres una hija y un hijo de Dios, todo temor, toda angustia, todo doble ánimo, toda ambigüedad se esfuma porque tú sabes quién eres, ¿sí? Y te haces exactamente igual a Jesús. Empiezas a vivir los procesos que él vivió como hijo de Dios. Recuerda que decimos, como dice el apóstol, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y con él mueres y con él resucitas. Es necesario entonces que tú y yo experimentemos la muerte a la antigua naturaleza. Tiene que morir todo lo que hacías antes. Tiene que morir la mentira, tiene que morir. Aquí se bajó un poquito. Estamos con la batería un poquito baja. Ya le cargamos antes de que se nos apague prontamente. Entonces tenemos familia que morir a esa naturaleza que está haciendo peso, porque por muchos años hemos vivido de manera beligerante, tomando decisiones por nuestra propia cuenta. Qué bonito es cuando tú le tomas en cuenta a él, cuando tú le consultas a él. Qué bueno es cuando tú le dices, Padre, ¿qué hago? ¿Me diriges? Voy a hacer esto y quiero tomar esta decisión. Ayúdame, dame una luz. De esa manera entonces va muriendo la antigua naturaleza. Es un proceso que de a poco tú vas experimentando y a medida que lo vas haciendo de a poquito, vas soltando tu otro yo, tu antigua naturaleza. Todos, la que vivió el Jesucristo, la que vivió el apóstol, la que vivimos todos los que le conocemos al Señor. ¿Sí? Efesios 4 dice, ya está, ¿no es cierto? Esta palabra ya la leímos. De la misma manera dice que tenemos el objetivo. ¿Cuál será entonces el objetivo? Perfeccionar a los santos. Ese es el objetivo de la palabra de Dios. Ese es el objetivo que tuvo en mente nuestro papá. Es el objetivo que tuvo en mente, le transmitió al Hijo, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo coloca en nosotros. De la misma manera, por medio de Cristo Jesús, nosotros experimentamos este objetivo del Padre, del Hijo y del Espíritu, perfeccionar a los santos para que no seamos niños fluctuantes, que te perfeccione. Muchas veces pensamos que esta palabra perfección va a doler. Sí, va a doler, pero te trae gratificación.
porque todo lo que antes no nos gustaba, no, perdón, lo que antes gustábamos, pero que al Padre no le agradaba, todo eso duele dejar. Pero a medida que tú vas dejando la antigua vida, te vas dando cuenta que en vez de ese espacio que el Padre sacó, lo va llenando de dones, talentos, conocimiento, habilidades, intuición y ciertas cosas hermosas que tú dices, wow, hoy estoy experimentando otro tipo de conocimiento y una conciencia más activa. Ya no estás fluctuando en tus decisiones. Finalmente, Pablo dice, hay diversidad de operaciones. Esta palabra familia a mí me inquieta, como les dije al inicio de leer el versículo, porque precisamente él opera. Yo no sé si ustedes han experimentado una operación literalmente, cuando el Señor tiene que intervenir en tu vida, cuando Él tiene que operar tu mente, tiene que operar tu alma dañada, herida, lastimada. Él tiene que operar, porque dice que esta diversidad de operaciones las pone Él las hace, Él hace todas las cosas del mismo Dios, pone este tipo de manifestación del Espíritu de Dios, opera, arregla, sana, soluciona, es decir, Él presente en todo lo que tú tienes que vivir. Y si alguno de ustedes que está ahí al otro lado de esta pantalla me va a decir que no ha experimentado una operación, una cirugía, pues no es verdad, porque en el mismo momento que llegó una palabra de Dios a tu vida y a tu corazón, ya empezó la cirugía, ya empezó la manifestación, ya empezó la operación, no importa hace qué tiempo. No importa hace cuántos años tú escuchaste por primera vez la palabra de Dios, ya fue sembrada, ya fue colocada, ya estuvo accionando, produciendo vida en ti. Entonces, todos los que estamos acá formamos parte de esto. Somos el todo de lo que Dios quiere. Tú has experimentado ya una experiencia. ¿Cuándo? Cuando escuchaste por primera vez la palabra viva, porque esta palabra, en el momento que es lanzada por cualquier siervo o sierva de Dios, produce nueva genética. Recuerda que la palabra de Dios dice y se defiende sola que está viva y al estar viva produce vida. Esta vida cambia y transforma tu genética en todo aspecto, espíritu, alma y cuerpo. De esa manera Él opera, haciéndonos nuevos. Y si tú estás como un poco estacionado, una frase que el Padre había puesto en mi corazón hace un tiempo es esta. En el lugar donde tú te apartas, donde tú le dejas, ¿cierto? En ese mismo lugar el Padre te está esperando. Tienes que regresar, retroceder, volver, reencontrarte con Él y siguen de avanzada. Familia, si tú te caes no pasa nada, te levantas, te sacudes del polvo y echas para adelante porque esa tiene que ser nuestra actitud. No nos estanquemos porque, ¿sabes? Esta es un camino de una sola vía. No es doble vía el camino del que conoce a Dios. Es una sola vía. Y si tú te estacionas, entonces atrás se siguen acumulando muchas cosas, mil cosas que el Padre quiere para tu vida. Están en espera, en stand-by. Llega un momento en que se cargó tanto la manifestación de Dios sobre tu vida que se está deteniendo, que explotan los regalos de Dios y tú tienes que hacer algo. Tienes que dar tu vida. Tienes que levantarte para salir de tu zona de confort. Tienes que accionar. Si ves, entonces no se trata de un castigo. El conocerle a Dios se trata de explorar, de formar parte de una travesía espectacular, extraordinaria. El creyente empieza a vivir las vivencias, valga la redundancia, que Cristo las vivió y los apóstoles, a ellos no les resultó fácil. Para nosotros ya está prácticamente todo masticadito. Tenemos la palabra empastada, lista. Ellos tuvieron que hacerla. Pero ¿sabes qué sí estás construyendo tú?
tu propia historia espiritual que se está escribiendo en el libro de los Hechos. Tú y yo sabemos que ese libro no se selló, no dice amén, está abierto, se está escribiendo, sigue escribiendo la mano del Espíritu tu historia, cómo le conociste, cómo te detuviste, cuándo regresaste, cuándo lloraste, cuándo te arrodillaste, cuándo hablaste de él, cuándo permitiste que haga una nueva genética en ti, cuándo hizo un proceso de hacer nuevas las cosas, y todo eso se está escribiendo familia. Es hermoso saber entonces que se refiere a todas aquellas funciones o actividades que el cristiano puede realizar dentro del trabajo de su obra, y estas son dadas por nuestro Padre Celestial. Ahí está. ¿Y sabes cuál es el trabajo? El trabajo es vida nueva. Definitivamente, tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Vida nueva, todo se trata de vida nueva. La noticia, familia, las buenas nuevas que tanto se habla, el proclamar el evangelio, el hablar a las naciones, al mundo de un Cristo. Precisamente es que tenemos que ser nuevos, nacer de nuevo y ser como Él. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Definitivamente unidos en Dios, el trabajo en equipo es súper importante, la diversidad de dones que Él pone y todo aquello que tú y yo estamos viviendo. Desde el día en que le conocimos, muchos de nosotros hemos compartido historias, muchos de nosotros hemos compartido vivencias, hemos hablado, nos hemos sentado con un café, mira qué bonito. No se trata de algo tan rígido, se trata del movimiento sutil del Espíritu Santo, pero que tiene fuerza, familia. El Espíritu Santo va a obrar sí o sí en tu casa. El Espíritu Santo va a obrar sí o sí en tus hijos. ¿Por qué? Porque tú le estás dando la apertura en el momento de conocerle y aceptarle y decirle, sí, vengo a ti. Ahí es en donde le permites que haga su trabajo y la obra por ti, para ti y en ti. Entonces, por medio de Él, para Él y en Él, usando nuestras vidas, familia. Y de eso se trata, que seamos instrumentos útiles en sus manos. Dile al Padre, alguien necesita de ti, permíteme ser ese instrumento. En Romanos 12:3, 6 y 8 dice así, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No puedes tú tener más alto concepto. ¿Sabes que eso se llama complejo de superioridad? Cuando tú entras a un lugar avasallante, aquí llegó la reina del sur y a mí todos me rinden pleitesía. ¿Será que ustedes me ven haciendo eso? ¿Se imaginan que yo entre a un lugar en esa actitud? No, familia, ni yo tampoco les imagino a ustedes pretendiendo sentirse superiores. Eso no está bien. Porque mira cómo el apóstol escribiendo a los romanos una temática histórica tan difícil, un pueblo donde se estaban levantando creyentes en la misma Roma, una carta para los romanos, creyentes, cristianos, que estaban ejecutando el proceso del servicio activo. Ahí sí, la iglesia primitiva era acción todo el tiempo, testimonios vivos, reales. Entonces él le dice, a ver, un ratito, aquí te me calmas. No puede haber esa actitud en ustedes, no pueden tener más alto concepto del que deben tener. No, ¿sabes quién te dignifica? ¿Quién te da ese alto concepto? El Padre. Cuando tú tienes identidad, si todavía tienes altivez, si todavía recibes las cosas con un airecito de estar sobre todo el mundo, es porque no te identificas bien. Tu identidad está en Cristo, tu identidad está en el Padre eterno. Entonces, de esa manera nosotros podemos seguir adelante. Y dice así, mira, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, la fe sin obras es muerta. Y dime, como yo digo una frase, dime cómo oras y te diré quién eres. ¿Qué nivel de fe? ¿Qué relación tienes con la palabra? Entonces, si algo digno de alabanza, en eso pensar, dice, ¿cierto? Que tú piensas más bien, como dice la palabra,
en todo lo justo, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, entonces en eso piensa, en la medida de tu concepto de vida frente a otros. Muchas veces pensamos actuar con altivez porque nos trataron mal, porque en algún punto de nuestra vida nos hirieron, nos ofendieron, entonces creamos ¿qué? Corazas, creamos escudos y nos vamos por la vida tapando, y mientras más agresivo, mientras más dura es mi expresión, entonces me respetan más. Eso es falso, familia. Esa es una mentira del enemigo. Cuando tú eres más amable, más cordial, más sutil, más delicado, más frontal, con la frontalidad adecuada del respeto hacia los demás, entonces ahí te van a respetar, ¿sí? Qué importante es como el Espíritu Santo nos confronta. Dice el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsele conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en enseñar, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Es decir, si tú coges la palabra de Dios, analizas cada frase que hoy estamos hablando, obviamente sacada de las escrituras, tú vas a entender que en el lugar en donde tú estés, el Señor te ha llevado con un propósito, porque lo que Él ya sembró en ti es para que lo acciones, es para que lo brindes, es para que abraces, es para que cobijes, es para que compartas, es para que instruyas, es para que enseñes. Es para que des aliento. Mira, la exhortación quiere decir el sano consejo de dirigirle a la persona, de motivarle. Exhortación es motivación. Si alguien está apagado, deprimido, motívale. Pero siempre yo recalcaré, familia, que todos estos dones hermosos son nuestro testimonio en acción. Lo que Dios ha puesto en ti para que tú lo vivas y expreses a tu gente. Expreses a tus seres queridos, expreses a tu familia, luego de haber trabajado y procesado tu vida, tu corazón, tu casa, y luego hacia afuera. Este es entonces el orden en el que el Padre quiere que nosotros nos movamos. Ese es el orden adecuado. Marcos 16, 17, 18 de la Reina Valera nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién ha echado fuera demonios? ¿O quiere o anhela? ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo o tienes curiosidad? Si de pronto tienes esta inquietud es porque el Padre sembró algo en ti. Y siempre, como te digo, Él te va a conducir al lugar en que tú estés con un propósito. Y precisamente es que actives estos regalos, esta gracia que puso en ti. ¿Sí? En mi nombre echarán fuera demonios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en ti y el demonio no le ve a Silvia, el demonio no le ve a tu persona, le ve a Cristo. Pero todo depende cómo tú estás mentalizando, cómo está tu alma y tu espíritu, aún tu cuerpo, tu postura, tu determinación de quién eres. Eres un hijo de Dios dispuesto a pisar también la cabeza a Satanás, echar fuera demonios en el nombre del Señor. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y obviamente la palabra de Dios habla que nosotros tenemos que hablar esas lenguas espirituales, angélicas, pero en su presencia, en la oración, en esos tiempos tan fantásticos. Entonces yo anhelo tanto hablar en lenguas. Estas lenguas espirituales te dirigen de una mejor manera al Padre. Tú oras, pero estás orando correctamente cuando has permitido que el Espíritu toque tu espíritu y manifiestes lenguas que entiende el Padre. Ese es el lenguaje, familia, en que nosotros tenemos que actualizarnos y adaptarnos. Este es el mover del espíritu. Esta es la temática que el Padre quiere. A nosotros nadie nos cerró las puertas. La casa de Dios está abierta, es decir, los atrios y los tronos del Padre, en donde desde tu misma casa tú y yo podemos hacer lo que hoy estamos haciendo. Estamos viviendo como vivía la iglesia primitiva, siendo iglesia en casa. Pero qué fantástica es la manera en que tú predispones tu corazón y dices, yo quiero echar fuera demonios, yo quiero hablar en lenguas, quiero tomar en las manos serpientes, es decir, todo enemigo, todo ataque, toda acechanza que esté en contra de ti, en el nombre de Jesús, tú tienes esa autoridad de tomar eso y echarlo fuera de tu vida.
¿Cómo haces manejando y conociendo la palabra de Dios? Eso es tan importante. Es súper interesante esto. Dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Por eso es importante que cuando tú y yo comemos algo que nos brindan, que compramos, bendecimos, bendice, Señor, estos alimentos. A mí nada me dañará. Así como el apóstol, él hasta le picó una serpiente mortífero y no murió por esa determinación de apropiarse de quien era, un llamado de Cristo mismo. De esa manera tú y yo somos llamados. Pon tus manos y la gente sana. Pero como te digo, si el Padre te lleva a compartir, a estar con gente enferma, es para que tú te dejes usar, no para que también te enfermes. Es porque algún propósito tiene el Padre de guiarte a gente que esté enferma. Y en el nombre de Dios, Señor, soy instrumento tuyo. Yo oro y creo que tú les sanas. Es decir, ten atento tu oído espiritual y tu circunstancia real, donde el Padre te está llevando y te está conduciendo para que tú operes de la manera adecuada en que Él ya te está propiciando un camino, te está guiando, te está conduciendo. Qué fantástico entonces, familia, es saber que estamos siendo usados por el mismo Espíritu de Dios. Sí, dice también que por ser hijos de Dios hay señales que Jesús permitió que nos siguieran. Por ser hijos de Él. ¿Tú crees que estas señales son para los del mundo? Dice la palabra de Dios que ellos no entienden nuestro lenguaje. Dice que lo espiritual se ha de discernir en lo espiritual. A ellos les parece locura. Todo lo que tú y yo estamos hablando, la gente que no conoce de lo espiritual de Cristo, no les amanece el entendimiento de la luz de la palabra, entonces les parece locura. Pero para ti y para mí, no. Estas señales son para nosotros, familia. Por tanto, todos los creyentes somos capacitados por Dios. Todos los que estamos hoy conectados, no es una casualidad que tú estés aquí, todos estamos capacitados. Si tú has tenido una caída, yo también. Tú has tenido un enfriamiento en algún punto de la vida, yo también. Todos, familia, los creyentes, estamos vulnerables y sujetos ¿a qué? A caer, pero levántate. ¿Cómo caemos? Tal vez por una dolencia, por una enfermedad, algo que tú esperabas y no pasó, eso te desmotiva, pero levántate. Levántate porque todos los creyentes estamos capacitados por Dios. Cristo se cayó, se levantó y te dijo, si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. ¿Ves? Con la facilidad que ya Cristo lo hizo por nosotros. Por eso es que todo lo que tú hagas tiene que ser hecho en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. Todo lo que tú pides tiene que ser pedido en el nombre de ¿quién? De Cristo, porque Él ya lo hizo, Él ya pagó un precio y está todo hablado, solo tienes que decir, papito, en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu, te pido que operes en esto y yo voy a ser intencional en someter mi vida a ti para conducirme siendo luz y testimonio. Por eso Pablo dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, para que tú lo uses, lo actives, lo vivas, compartas, una sola cosita para que tú digas, en esto yo me siento bien. Aconsejando, hablando, orando por alguien, dirigiendo, enseñándome, me gusta compartir. Eres un líder que proclama, que unes masas. Mira, son instancias que el Padre ha puesto en ti. Y eso, si tú estás habilitando una cosa, entonces estás en el camino correcto. Y si todavía nada, no te preocupes, porque este es el día en que hizo el Señor. Sí, sus misericordias son nuevas cada mañana. El hecho de que tú estés en esta cobertura, el hecho de que tú estés hoy conectado, ya dice mucho. No te preocupes que el Padre va a seguir obrando en tu vida, en tu casa, en tus hijos. Él tiene el control. No sufras, no te desesperes, no digas cuándo ya. El Señor quiere que tú acciones ya. La operación del Espíritu para desempolvar esos dones y talentos están ya a las puertas. También tú y yo sabemos que nuestro amado Jesucristo está por venir cada uno de nosotros, por la iglesia. No viene por perfectos,
Viene por hijos que comprendemos que necesitamos de Él. Y en la medida que Él te va dando una conciencia activa, tú vas activando la humildad. ¿Qué es humildad, familia? Esta palabra se deriva de la palabra humus, que es humus, tierra. Los pies bien puestos en la tierra, bien parado, bien firme. Entonces, una persona con humildad está parada en lo que quiere. Está centrada, tiene los pies sobre la tierra. Esa humildad de saber que estamos sobre la roca, que es Jesús. Entonces viene por un pueblo que le espera. Entonces tú ahora mismo en tu conciencia o en tu voz audible di, yo espero que Cristo venga por mí, porque Él viene por el que cree que le está esperando. Y nosotros como familia Red Sur, Senfol en el mundo, lo estamos esperando. Gloria al Padre por eso, ¿cierto? Vamos entonces, familia, sin más demora, a las conclusiones. Dice así la primera, no es posible que la edificación de la iglesia no es posible la edificación de la iglesia sin estar fundamentada en la base del poder de Dios y sus dones espirituales. Entonces, no sería posible que tú y yo estemos hoy conectados. No sería posible que tengamos una academia, un crecimiento pastorales, tiempos de adoración, movimiento Arca de Noé, movimiento familias, movimiento mujeres. No sería posible sin esta manifestación de la presencia de Dios, de los dones espirituales. Es el fundamento para nosotros. No podría ser edificada esta parte del cuerpo de Cristo sin la presencia de Dios. Si fuera sin la presencia de Dios, sería tal vez una empresa, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Siguiente conclusión dice, los dones del Espíritu fueron profetizados en el Antiguo Testamento. Ahí está el respaldo, Joel 2:28. También dice, confirmado por la promesa de Cristo. Es decir, estos dones vienen, familia, desde el Antiguo Testamento viene anunciando a la par de la presencia de nuestro Mesías Salvador, donde se le nombra al Padre en Génesis. Desde Génesis 3:15 ya está nombrado que Cristo sería quien le pise la cabeza a Satanás, que su simiente, la simiente de una mujer, sería la que traiga la salvación a este mundo. De la misma manera, está profetizado desde Joel la presencia del Espíritu de Dios. La promesa también que lo confirma Jesucristo, impartidos por el Espíritu Santo ya en el Pentecostés. Qué fantástico es saber que tenemos un Dios que opera decentemente y con orden. Para el Señor nada es casualidad, todo está dicho, todo está escrito, todo está perfectamente organizado. Tenemos un Padre de orden, de decencia, que organiza tu vida. En el Génesis dice que todo estaba desordenado y vacío, y asimismo mi vida, hablo por mí. Y porque intuyo que todo creyente viene con una vida desordenada y vacía, y no desordenada porque tengas tal vez las cosas regadas, sino porque sin Él nada tiene sentido. Y la vaciedad de la ausencia de Cristo es desastrosa para el ser humano. Él llena todo y Él trae orden a tu vida. Él organiza tu vida y qué hermoso es saber que Él va adelante y aún dice la palabra en la retaguardia. Él va adelante y en la retaguardia. Otra conclusión, ningún don del Espíritu Santo es mayor o menor, todos son útiles y dados por Dios. Es decir, si como dijo el apóstol a los corintios, yo hablo en lenguas más que ustedes, pero eso no tiene nada que ver. Para que consideren que estaban con altivez. ¿Viste que le dijo? Cálmate, no tengas mayor concepto de ti mismo. ¿Sí? Todo para el Padre, no hay mayor ni menor. Los dones están puestos y tienen que ser para el servicio del pueblo de Dios y de la comunidad, ¿por qué no? Para eso estamos nosotros llamados a compartir el evangelio a la comunidad una vez que fue inmerso en tu vida, usado en tu vida y luego en tu familia. Una vez que hiciste eso, entonces se va a la manera exterior y a pasito él mismo te va conduciendo. Siguiente conclusión dice, los cristianos individuales no conectados con el cuerpo no son útiles para Dios. ¿Se acuerda?
que yo le digo, no existe el cristiano llanero solitario. Yo sí creo en Dios, no tiene una congregación, no tiene una cita pastoral por lo menos una vez al mes, no aprendes, no estudias, no te congregas. Si tú haces ritmo y repetición los domingos, te conectas en esta familia hermosa, entonces considérate parte del cuerpo de Cristo, porque solito el Señor no puede hacer mucho, no puede hacer nada. Tendrá misericordia, escuchará tu oración, pero individuales no conectados con el cuerpo no son útiles para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor opera en el cuerpo, familia, en el cuerpo de Cristo. ¿Sabes lo que hizo Satanás? Se salió del cuerpo, que era el servicio celestial. Él se salió del territorio donde el Padre lo tenía bajo una cobertura. Entonces, salirse es muy delicado. Porque si tú te sales de tu cobertura espiritual, obviamente al salir te vas a encontrar otra cobertura y ya no es Dios. Puede que sea el enemigo. ¿Sí ves? Entonces dice que no son útiles para Dios, ya que Él ha planeado su obra para trabajar en conjunto, edificándonos quienes, unos a otros. ¡Qué fantástico! ¡Qué hermoso, familia! De esta manera, entonces, llegamos a esta conclusión en esta temática nivel 5 o lección número 5 de este tema maravilloso, fantástico. A mí me gusta, me ha encantado saber, familia. Y entonces, gracias por escucharnos. Vamos a cerrar la grabación. Les esperamos para una nueva temática. Síganos en nuestro canal de YouTube. Vamos